¿Te has preguntado alguna vez si Tutankamón, el célebre monarca que se había convertido en faraón siendo apenas un niño, tenía esposa? Pues sí, la tuvo. ¿Pero quién fue? ¿Qué pasaría con ella tras la muerte de su esposo? ¿Lograría esta joven viuda salvar el destino de su reino y sobrevivir en un mundo gobernado por hombres? No hablamos de simples palabras, sino de decisiones que repercutieron a lo largo de la historia, que definieron alianzas, guerras y leyendas. Bienvenidos a este nuevo viaje por los pasillos secretos de la historia, donde intentamos dar respuesta a sus enigmas, basados siempre en los más importantes estudios e investigaciones. Un camino siempre fascinante que, sin lugar a dudas, nos conduce al conocimiento. Al finalizar, si te gusta mi contenido, no olvides regalarme un like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. De esa manera me ayudarás mucho a que nuestra comunidad siga creciendo y a que no te pierdas ningún video de los que subo a mi canal. Hoy nuestro viaje nos lleva a Egipto, el poderoso imperio de las pirámides y los faraones. Y centraremos nuestra atención en el año 1323 a.C. para descubrir quién fue la viuda de Tutankamón y qué pasó con ella tras su muerte. ¿Quién fue esta joven reina y por qué la borraron de la historia? Para poder entender y ponernos en contexto, debemos hacer un pequeño repaso y recordar que Tutankamón, quien había sido coronado faraón de Egipto a los 9 años, ocupó el liderazgo tras la muerte de su padre, Akenatón. Desde sus 9 años y hasta sus cortos 18, lideró Egipto y a pesar de que su reinado duró muy poco, su gobierno logró importantes avances. Entre los más significativos podemos destacar la restauración de las prácticas religiosas tradicionales, logrando restablecer el culto a los dioses egipcios anteriores en contraposición al culto exclusivo a Atón, el dios Sol, impuesto por el monoteísmo de su padre, así como la rehabilitación de gran parte de los templos que habían quedado en desuso en el anterior periodo de gobierno. Tutankamón también enfatizó la importancia de la capital, Tebas, la actual Luxor, como centro religioso y cultural, en oposición a Aketatón, la capital creada por Akenatón, logrando un regreso simbólico a las costumbres anteriores. También inició proyectos de construcción, así como el embellecimiento de templos y monumentos y la adición de esculturas y relieves que celebraban a los dioses y al propio faraón. Durante su reinado, Tutankamón logró restablecer relaciones diplomáticas con algunas potencias de la región, pero aún así dejaba a Egipto con conflictos internos sin resolver y dividido, y su imprevista muerte dejaba un vacío de poder sin descendientes que le sucedieran al trono, pero dejaba también a una joven reina desamparada en medio de la incertidumbre, una mujer que tendría que luchar para sobrevivir, rodeada de inescrupulosos políticos que se rivalizaban el poder sin piedad. Pero ¿quién fue esta misteriosa mujer? Angesenamón era la tercera de las 6 hijas de Akenatón y de la gran esposa real Nefertiti. En muchas representaciones aparece acompañada de sus padres y de sus 2 hermanas. Se dice que nació en el año 1348 a.C. y que fue la primera de las princesas reales nacidas en la capital de Egipto fundada por su padre, la antigua Aketatón o actual Amarna. Entre las especulaciones en torno a su vida se cuenta que a finales del reinado de su padre Akenatón, Angesenamón se casó con él y que de este incesto real nació una hija, pero de esto no hay evidencia definitiva. Lo cierto es que, a la muerte de su padre, Angesenamón se casó con Tutankamón, su hermano, hijo y heredero del trono de Egipto, convirtiéndose así en la gran esposa real. Pero su amor y su gobierno fueron efímeros, y al morir Tutankamón, la joven Angesenamón quedó atrapada en la fragilidad de su viudez. La figura de la joven viuda representaba un símbolo de esperanza para quienes deseaban restaurar el antiguo orden, pero al mismo tiempo la ponían en un inminente peligro. El pueblo clamaba un líder fuerte que diera fin a los conflictos y estabilizara el reino para de esta manera lograr la paz de Egipto. Pero mientras, en el palacio los hombres de poder manoseaban sus sombras para controlar el trono, lo que envolvía a Angesenamón en una situación cada vez
más vulnerable. ¿Se imaginan estar en esta situación? ¿Qué destino le esperaría a la reina si no llevaba a cabo un plan de manera inmediata? ¿Debía rendirse o luchar? Entre los principales aspirantes al trono de Egipto se encontraba Ay, un alto funcionario de la corte durante el reinado de Akenatón y que había desempeñado un papel importante en la administración y transición del poder tras la muerte de este. Se cree que había ocupado el puesto de consejero de la corte o visir y existen teorías que lo relacionan como padre de Nefertiti y por ende abuelo de Angesenamón. Pero Angesenamón se oponía a que él ocupara el trono. ¿Qué razones tendría para no querer esto? ¿Tal vez sería por legitimidad o dinastía? Es posible. Aunque Ay era un funcionario de alto rango, no pertenecía directamente a la familia real y transferirle el poder podría comprometer el legado de Tutankamón y la línea real. ¿Estaría Angesenamón preocupada por las implicaciones políticas que esto traería? ¿O sería más bien por temor a la manipulación? Puede que Angesenamón temiera que al ser Ay un político experimentado, él usara su influencia para manejar la situación a su favor y desplazarla a ella y a sus posibles descendientes, lo que amenazaría su posición. Cualquiera que fueran las razones, ella estaba decidida a luchar para garantizar la continuidad dinástica y con ello la paz en Egipto. Pero para lograrlo, Angesenamón entendió que necesitaba un aliado. Un hombre que pudiera asumir junto a ella el trono de Egipto y estabilizar así su poder y su reino. Y tomando una estratégica e inteligente decisión, Angesenamón envió una carta. ¿Pero a quién? Pues bien, el imperio hitita en esos momentos se encontraba en el periodo de su máxima expansión, consolidando cada vez más su dominio en Anatolia, actual Turquía y más allá, alcanzando territorios que se extendían hasta lo que hoy es Siria, y Angesenamón acude a su rey, Suppiluliuma I, y le pide nada más y nada menos que a uno de sus hijos para casarse con él y salvar así el futuro de Egipto. Pero ¿cuál fue la respuesta del rey hitita a la petición de la reina de Egipto? Por cierto, si quieres saber más quién fue el poderoso imperio hitita cuyos avances dejaron un legado en la historia del mundo antiguo hasta el presente, házmelo saber en los comentarios. Pues bien, el rey hitita Suppiluliuma I, con gran escepticismo y sin poder dar crédito a la solicitud de la reina, envía emisarios a Egipto para cerciorarse de la verdad, dando lugar a que Angesenamón, un poco molesta, le reprochara su desconfianza en una nueva carta, diciendo: ¿Por qué piensas que te estoy engañando en este asunto? Aquel que era mi esposo ha muerto y no tengo descendientes al trono. No he escrito a ningún otro país, solo me dirijo a ti. Entrégame a uno de tus hijos y será un esposo para mí y un rey para Egipto. De esta manera, el rey hitita, tras comprobar que la petición de la reina era cierta, finalmente acepta y envía a Sanansa, el cuarto de sus hijos, para que fuera coronado faraón de Egipto, dándose cuenta que de esta manera podría consolidar aún más su dominio. Pero el príncipe Sanansa nunca llega a su destino. Poco después de entrar al país, o antes, Sanansa muere y con esto el plan de Angesenamón se frustra para siempre. ¿Cuáles pudieron ser las causas de su muerte? Quizás pudo deberse a una epidemia generalizada que había en la región, o sería tal vez que una facción de la corte egipcia se opusiera a que un hitita ocupara el trono de Egipto y lo interceptaran en el camino dándole muerte. ¿Qué crees tú? Copias de las posibles cartas entre Angesenamón y el rey hitita fueron descubiertas hace más de un siglo y la primera traducción se publicó en francés en el año 1931, según afirma el germano-estadounidense Hans Gustav Gutenberg, experto en la civilización hitita, en un artículo publicado en 1956 en el Journal of Cuneiform Studies. ¿Y qué ocurrió a continuación? Pues este fracasado intento dejó a la reina de Egipto en una situación tan vulnerable y expuesta que los hombres de poder en el reino lo tomaron como un acto de desesperación y traición. La falta de respuestas claras, junto a la desconfianza hacia su lealtad, la condenó y su búsqueda de poder y supervivencia se volvieron en su contra. El respaldo que había anhelado nunca se dio y entonces la reina se vio pateada a un rincón oscuro y sin salida. ¿Y qué pasó entonces con el trono de Egipto?
La muerte de Sanansa significó el fracaso del plan de Angesenamón y a pesar de su intensa lucha y contra su voluntad, Ay, el antiguo consejero del reino, se convirtió en faraón. Sola, sin apoyo, las posibilidades de Angesenamón de mantenerse en el poder se desvanecieron y poco después desapareció de la historia. Este episodio de la vida de Angesenamón nos muestra no solo la fuerza del papel de las mujeres en la política antigua, sino que también nos revela la fragilidad de los lazos de poder. La audaz decisión de Angesenamón de buscar una nueva alianza señala un punto crucial en la historia que desafió no solo el destino de Egipto, sino las dinámicas de las relaciones internacionales en la antigüedad. Algunos relatos especulan que, luego de la muerte de Tutankamón, Angesenamón se retiró al Alcázar Real, donde encontró refugio en las sombras. Otros argumentan que se convirtió en una sacerdotisa, trasladando sus enseñanzas a las futuras generaciones. Y otra teoría bastante acertada entre los historiadores nos plantea que tras el fracasado intento de Angesenamón, ésta se casó con Ay, su abuelo, mientras que otros creen que encontró un final trágico y solitario, consumida por la ambición y el arrepentimiento. ¿Pero qué crees tú? En la tumba KB62, perteneciente a Tutankamón, descubierta por el arqueólogo británico Howard Carter el 4 de noviembre de 1922 y considerada uno de los hallazgos más importantes en la historia de la egiptología, aparece el nombre y título de Angesenamón, así como en diversos artefactos funerarios, incluyendo estatuas y en el mobiliario de la tumba. También en los frescos y relieves en las paredes de la tumba de Tutankamón aparecen imágenes que los representan a ambos, lo que sugiere la relación y el lugar que Angesenamón ocupó en la vida del faraón. Este relato se ha construido inspirándose en fuentes como las cartas de los reyes hititas y estudios de diferentes egiptólogos, incluyendo las fuentes que te dejo abajo en la descripción de este video. Y ahora dime, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Conocías la historia de Angesenamón? ¿Qué otra versión conoces de este acontecimiento? ¿Qué otras mujeres olvidadas conoces y cuya historia quisieras que aborde en próximos videos? ¿Quisieras conocer sobre el Imperio Hitita? Te leo en los comentarios. Y si no lo has hecho aún, no olvides dejarme tu me gusta, suscribirte, compartir y dejarme tu opinión en los comentarios de si crees o no que así fue la historia.